Reciban un cordial saludo en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y del Centro de Comercio y Turismo Regional Quindío. Mi nombre es Carlos Alberto Fuel, soy el instructor técnico para las fichas 26-27-090, 26-27-091 y 26-27-092. Recordarles la metodología de trabajo de esta sesión en línea. Voy a socializar las evidencias, la temática relacionada para el desarrollo de estas evidencias, y dejamos al final las preguntas, sugerencias que tengan. Entonces, si surge alguna pregunta, si es primordial, pues pueden solicitar la palabra o levantar su mano, o si no, toman nota para que al final resolvamos las inquietudes. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profesor. En ocasiones se le escuchan recortado. Tenemos entonces las dos evidencias que corresponden a la guía de aprendizaje 1, la actividad de aprendizaje 4 y la actividad de aprendizaje 5, y las evidencias 2 y 1. En el caso de la primera, GA1 220.500, actividad de aprendizaje 4, evidencia 2, documento con especificación de requerimientos, y la segunda evidencia con el código guía de aprendizaje GA 22051092, actividad de aprendizaje 5, evidencia 1, taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Esta es la agenda de trabajo para este momento. Entonces tenemos la bienvenida, la socialización de las evidencias, la especificación de requisitos. Vamos a hablar sobre la especificación de requisitos, sobre las herramientas para la gestión de requisitos, resolver inquietudes y conclusiones. Quiero darles una cordial bienvenida a todos los que están presentes en esta sesión en línea, como también un saludo cordial a los compañeros que miran esta grabación. Estamos animándolos a que sigamos persistiendo, sigamos realizando las actividades que faltan. Hay que estudiar, hay que dedicar el tiempo que nos comprometimos al iniciar esta tecnología. Recuerden que se había dicho entre 3-4 horas diarias para la lectura del material de formación, escuchar las grabaciones o mirar las grabaciones, estudiar otras fuentes de la temática, ya sea en internet o en libros, y el desarrollar las evidencias. Entonces, no olvidar estos compromisos que realizamos al comienzo de nuestro tecnólogo, y para que podamos cumplir con las diferentes actividades que nos presenta esta formación. Actividad de proyecto 1, que es en la cual estamos trabajando, que estamos dentro de la fase 1, análisis, es la construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Y la competencia sobre la que vamos a trabajar entonces es la 22051092, que es establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimientos. Vamos a trabajar sobre dos actividades de aprendizaje. La 4, que es determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Y también estamos trabajando en la actividad de aprendizaje 5, que es aplicar técnicas de validación de requisitos de software. Ahí complementamos entonces la información con los resultados de aprendizaje. El primero, el 2205109203, establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. Entonces está asociada la evidencia 2, que es el documento con especificación de requerimientos. Y el segundo resultado de aprendizaje, que es el 22051092-04, que es validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. Está asociada entonces la segunda evidencia, taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Las fechas de acuerdo al cronograma pactado desde el comienzo, entonces está habilitada estas dos evidencias desde el 22 de noviembre y va con fecha a finalizar dentro de los tiempos establecidos hasta el 5 de diciembre del 2022. Antes de que finalice la fase, podemos seguir enviando las evidencias. Tener en cuenta que en algunas ocasiones, cuando se pasa ya estas fechas límites, aparece el mensaje fuera de
con fecha tardía, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con referente al material de formación. Entonces, tenemos para el desarrollo de la evidencia GA 1-220500 1092 A4 EB02, el material de formación es análisis y especificación de requisitos. Ya hemos venido trabajando tanto la evidencia anterior y esta evidencia, la 2, seguimos trabajando entonces con este mismo material de formación. Para el caso de la segunda evidencia, entonces trabajamos con los materiales de formación, validación de requisitos. Entonces, dispuestos ahí en la plataforma, ya los vamos a revisar. En lo que nos pide la primera evidencia, que es documento con especificación de requerimientos. Entonces, nos piden 2 tareas para desarrollar esta evidencia. Entonces, la primera es, respecto a la lista de requerimientos, el aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando los siguientes elementos del estándar IEEE 830. Entonces, las siguientes son los puntos a tener en cuenta de esta lista: la perspectiva del producto, las funciones del producto, las características de los usuarios, restricciones, requisitos funcionales, formatos de caso de uso, requisitos no funcionales. Entonces, la segunda parte nos dice que respecto a la lista de requerimientos, usted como aprendiz deberá agregar una sección donde se describa cada requisito usando la estructura de historias de usuario, con los siguientes elementos por historia: número de historia priorizada, nombre de la historia, usuario, puntos estimados de esfuerzo, descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. ¿Qué vamos a tener en cuenta para esta primera evidencia? Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, la introducción, el alcance, la lista de requerimientos y versión del documento. Mucha atención a lo que nos pide en esta evidencia. No colocan la introducción y por ahí baja los puntos. Entonces, los requerimientos serán redactados usando el modelo IEEE 830 y también el modelo de descripción de requisitos por medio de historias de usuario. Los lineamientos es un documento de requisitos, la extensión libre, el formato PDF o Word, y enviar por el espacio asignado. Ahí dentro del envío de las evidencias, documento con especificación de requerimientos, ese es el código ahí entonces a tener en cuenta. Miramos los criterios de evaluación, que es presenta el informe de requerimientos de acuerdo con estándares establecidos. Esto nos pide la actividad de aprendizaje, y la lista de verificación es el primero: cada requisito establecido contiene una descripción clara, usuarios afectados y propósito. El segundo: cada requisito tiene establecidos sus criterios de aceptación. Mucha atención a ese punto. Cada requisito tiene establecidos sus criterios de aceptación. Y el documento de requisitos elaborados sigue una estructura ordenada y fácil de leer: portada, introducción, alcance, lista de requerimientos, versión del documento. Todo eso sumaría un 90%. Y el cuarto incluye los elementos mínimos solicitados en el informe. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte. Con respecto a la segunda evidencia, taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. A partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles para la gestión de requisitos, seleccionar una para configurar los requerimientos del proyecto seleccionado. Redactar un documento donde describa las herramientas a utilizar y colocar los pantallazos de la configuración. Aquí se pide los datos básicos y pantallazos, ¿no? Cómo es que estamos utilizando nuestros requerimientos dentro de una de las plataformas ahí sugeridas. En cuanto a los lineamientos para la entrega de la segunda evidencia, entonces es un documento, extensión libre, PDF o Word, y enviarla por el espacio asignado. Taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Entonces ahí está el código respectivo de esta evidencia. En cuanto al instrumento de evaluación, tenemos que evaluar el informe de requisitos con el cliente según las necesidades establecidas. Son 2 ítems. El primero, selecciona una herramienta de gestión de requisitos de acuerdo con la metodología seleccionada. Y segundo, utiliza adecuadamente la herramienta de gestión de requisitos para la
gestión del proyecto. Entonces son 50-50. Bueno, vamos a hablar la temática respecto a la primera evidencia, donde nos habla sobre la norma IEEE 830 para la especificación de requerimientos de software. Entonces diremos que el estándar IEEE 830 fue acordado por el año 1998, generado por el equipo de trabajo del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Su finalidad es la integración de los requerimientos del sistema desde la perspectiva del usuario, cliente y desarrolladores. Es decir, se establecieron unos puentes, ¿no? Un entendimiento de tal manera que se puede hablar dado en algún momento el mismo idioma, tanto los desarrolladores como el usuario o como el cliente. El propósito principal es ayudarnos a elaborar un documento muy útil, el SRS, Especificación de Requisitos de Software. Aquí aparece como SRS. En la anterior exposición habíamos hablado de la ERS, ¿no? Que es lo mismo, Especificación de Requisitos de Software. Es esencialmente una guía para redacción, o sea, lo que nos enfatizamos con este estándar es en la documentación de nuestro proyecto de software a desarrollar. Tenemos que tener documentado con las necesidades previas. ¿Quién la puede usar? Un cliente usuario que vaya a definir requerimientos, características de un software que necesite. Un desarrollador interno o externo que haga software a la medida mediante proyecto. ¿Quién más la va a usar? Un desarrollador que haga software de paquete que se venda masivamente. Entonces son los actores, las personas que van a trabajar sobre este estándar, ¿no? Algo más sobre el estándar IEEE 830. Un cliente describe claramente lo que quiere. Un proveedor entiende claramente lo que el cliente quiere. Eso es lo ideal, ¿no? Se establezcan bases para un contrato de desarrollo o de compra-venta. Se reduzca el esfuerzo de análisis, diseño y programación, evitando retrabajos. Cuando no hay unos espacios así de entendimiento, se suele suceder que el cliente enumera unos requisitos, el programador los entiende de una manera y desarrolla así, y más tarde se dan cuenta que no era necesario esos requerimientos o algo sobraba. Entonces es muy importante esta documentación. Se tenga una base o referencia para validar o probar el software solicitado. Se facilite el traspaso del software a otros clientes usuarios y se le puede hacer mejoras o innovaciones a este software. Con respecto a las consideraciones para redactar el SRD o las especificaciones de requisito de software: su naturaleza, su ambiente, características deseables del documento, preparación conjunta del SRS, evolución del documento, prototipos, diseño implícito en el SRS y requerimientos del proyecto implícito. Siendo un resumen, entonces esto está en la documentación facilitada. Dice que el estándar IEEE 830 es un conjunto de prácticas recomendadas para la redacción de un documento de especificación de requerimientos como SRS. A este punto ya debemos ir conociendo qué es el SRS. SRS es las especificaciones de los requerimientos de software. Entonces, algunas secciones del documento: la introducción debe tener un propósito, un ámbito del sistema, las definiciones, los acrónimos y abreviaturas, referencias. Entonces esto va dentro de la introducción de un documento ajustado a este estándar. Tener muy claro el propósito, qué es que vamos a hacer, hacia dónde se va a extender, definiciones de palabras. A veces necesitamos escribir el motor de base de datos, el gestor de base de datos. Entonces estas palabras técnicas debemos irlas definiendo, y las diferentes referencias bibliográficas. Descripción, segundo. Entonces, factores generales que afectan al producto y sus requerimientos. Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones generales, suposiciones y dependencias. Entonces son parte de lo que debe incluir en la descripción de este estándar. Tercero, vamos a hablar de los requerimientos base para guiar los procesos de diseño, implementación y pruebas de software. Entonces, cada requerimiento descrito en esta sección debe cumplir con los siguientes criterios de calidad y se subdividen para presentar primero los requerimientos funcionales y luego los no funcionales. Eso lo habíamos mirado en la
anterior socialización, ¿no? Entonces habla de que estos requerimientos deben ser corregibles, rastreables, no ambiguos, verificable y priorizado. Si hay dudas, pueden remitirse a la anterior grabación que hablábamos sobre la especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Modelo de análisis. El cuarto punto, entonces, dentro del estándar IEEE se usan en el desarrollo específico de los requerimientos listados en la sección anterior con introducción y descripción narrativa. Entonces, a partir de ahí vamos a obtener unos diagramas que vamos a irlos trabajando a lo largo del desarrollo de este tecnólogo. Entonces, vamos a hablar de los diagramas de secuencia, los diagramas de flujo de datos y los diagramas de transición de estados. Y como quinto, entonces, identificar y describir, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Quién puede enviar cambios? ¿Por cuáles medios? ¿Y cómo pueden ser aprobados estos cambios? Entonces, son los 5 puntos a tener en cuenta dentro de lo que es el estándar IEEE 830. Algo más sobre el estándar. También hablábamos dentro de la ingeniería de requisitos que la IEEE corresponde a la ingeniería de requisitos, la ingeniería de requisitos es el proceso de estudiar las necesidades de usuario para llegar a una definición de requisitos de sistema, hardware y software. Entonces, vamos a satisfacer esas necesidades a partir de la obtención de estos requisitos. Dentro de la ingeniería de requisitos, dentro de los elementos involucrados en la ingeniería de requisitos se deben tener muy en cuenta al cliente y a los usuarios finales del sistema, que a una de las partes más importantes tiene que ver con el descubrimiento, comunicación y gestión de sus necesidades. La ingeniería de requisitos involucra el proceso de gestión y desarrollo de requisitos, lo que a su vez se divide en 4 etapas principales: elicitación, análisis, especificación, validación o verificación. Eso lo vamos a ir estudiando a lo largo del tecnólogo. Dentro de esta evidencia, entonces, hablamos de las historias de usuario, ¿no? Entonces vamos a requerir en nuestro documento implementar la historia de usuario. Entonces, ¿qué es una historia? Una historia de usuario es una explicación general e informal de una función del software escrita desde la perspectiva del usuario final. Su propósito es articular cómo proporcionará una función de software valor al cliente. Generalmente, el usuario dice: necesito un reporte de ventas de todo el día. Si hablamos de un software de ventas o de inventarios o un software que lo utiliza en una venta, entonces dice: necesito un consolidado, un formulario que me diga la fecha, la hora, la descripción, el consolidado total y el valor final. Entonces, esos son situaciones que tomamos nota, podemos tomarlo así, desde una historia de usuario. Las historias utilizan un lenguaje no técnico para ofrecer contexto al equipo de desarrollo y sus esfuerzos. Es decir, que surgen de una conversación, de un encuentro, de una reunión donde podemos tomar nota, entonces, para desarrollar entonces esta historia, ¿no?, que va a ser parte de la documentación del software que vamos a desarrollar. Algo más sobre las historias, ¿no? ¿Por qué crear historias de usuario? Entonces, respecto a esta pregunta, para los equipos de desarrollo nuevos en la metodología ágil, las historias de usuario a veces parecen un paso más. ¿Por qué no dividir el gran proyecto? El gran proyecto se habla de el EPIC, en una serie de pasos y seguir adelante. Entonces, las historias dan al equipo un contexto importante y asocian las tareas con el valor que éstas aportan. Entonces, ahí en la gráfica miramos que el proyecto se ha dividido en 3 partes. El proyecto 1, subproyecto, entonces tenemos la historia o tarea 1, la historia o tarea 2, y la tarea 1 tiene una subtarea. Asimismo, el proyecto 2 o el EPIC 2 tiene una historia o tarea 1 y esta divide en 2 subtareas. Y la EPIC 3 o el proyecto 3 tiene 3 historias o tareas. Y la historia 1 tiene una subtarea y la historia 2 igualmente tiene una subtarea 2. Entonces, algo relacionado con las historias de usuario. Ahí tenemos un ejemplo de un formato para implementar las historias de usuario. Arriba está el número de la historia, el usuario,
el nombre de la historia, cambiar dirección de envío. En este ejemplo también veamos la prioridad en el negocio es alta, riesgo de desarrollo baja, puntos estimados 2, iteración asignada 1, programador responsable, entonces ahí va el programador José Pérez. Descripción, quiero cambiar la de la dirección de envío de un pedido. Y la validación, el cliente puede cambiar la dirección de entrega de cualquiera de los pedidos que tiene pendientes de envío. Entonces este es un formato de historia de usuario. Allí podemos mirar el esquema de una historia de usuario. Entonces ahí va un ID o un identificador, el título, por ejemplo en este caso es catálogo de productos, una descripción, poder entrar mis productos para poder componer un catálogo, para poder ofrecerlo por la web. Se le asigna un valor, en este caso 200, una prioridad 1, una estimación 16 horas y el criterio de validación o de aceptación, como decíamos anteriormente, dar de alta de productos, comprobar que salen en la web, comprobar que están todos, modificar uno y comprobar que se actualiza en la web. Entonces, un ejemplo de lo que es la historia de usuario. Herramientas para la segunda evidencia, ¿no? Entonces estamos hablando de herramientas para la gestión de requisitos. Lo que se pretende entonces es poder registrar mediante alguna herramienta estos requerimientos funcionales, llevarlos a una herramienta para poder hacerles el seguimiento. Entonces existen herramientas que han sido desarrolladas específicamente para utilizarlas en las técnicas de gestión de requisitos y dominar cualquier tarea asociada con los requisitos. El uso de este tipo de herramientas permite mejorar la calidad de desarrollo de un proyecto. O sea, ya no lo vamos a hacer de manera artesanal, como pues, si se permite esta palabra, ¿no? Alguien me dice, desarrólleme un programa, me siento en el equipo, escojo el software de programación y sigo desarrollando. En este caso no, tenemos que hacer primero los requisitos, el análisis, y damos entonces ya una base profesional al proyecto. Entonces lo que permite es automatizar de la ingeniería de requisitos, proporcionar un mayor control en el mantenimiento de los requisitos y añadir un beneficio significativo, reduciendo posibles errores durante el desarrollo de un proyecto, lo que implica en una reducción de costes. Las herramientas de gestión de requisitos se caracterizan por tener las siguientes propiedades: gestión de requisitos y atributos basados en los modelos de información, organización de requisitos, configuración y gestión de versión en los requisitos, definición en línea base de los requisitos, acceso y gestión multiusuario, gestión de la trazabilidad, consolidación de requisitos obtenidos y gestión de cambios, al igual que el análisis de impacto. Entonces, estas características la tienen estas herramientas, ¿no? En general, las herramientas de gestión de requisitos tienen una interfaz de usuario que pueden ser utilizadas para acceder a todas las funciones necesarias para poder llevar a cabo las diversas tareas de la gestión de requisitos, almacenando los datos gestionados en una base de datos, permitiendo su visualización y edición por medio de un editor integrado. Entonces, en pantalla hay unos ejemplos en donde se puede trabajar estos requisitos. Entonces está el IBM, Visual Requirements, Llama, Accept, Headerspace, Requisits-Pro, MagiDraw. Entonces está en la tarea de revisar una de estas herramientas, poder plasmar nuestros requerimientos, tomar los pantallazos y colocarlos en el documento. Entonces va a dar el siguiente paso. Vamos a revisar en la plataforma. Recuerde que estamos en la fase 1, análisis, actividad del proyecto. Primeramente vamos a mirar la guía de aprendizaje. Entonces recuerden que estamos en la guía 1, GA 220501-092, actividad 4. Aquí estamos. Nos desplazamos hasta encontrar la evidencia 2. Esta es la anterior que enviamos, la de los requerimientos, que es la 1. Pero nosotros en esta ocasión estamos trabajando el documento con especificación de requerimientos. Y aquí está el instrumento de evaluación. Y desde este enlace o desde este link pueden subir su evidencia. Una vez desarrollada su actividad, entonces la cargan desde este
enlace para la primera evidencia. Para la segunda, entonces la evidencia 1, la tecnología de análisis y desarrollo de software. Entonces la primera tiene dos evidencias, ¿no? En el caso de la primera, que es la que tratamos en esta noche, dice taller para la determinación de las especificaciones funcionales de software y metodología a utilizar. Entonces ahí tenemos la evidencia, entonces la 1, el instrumento de evaluación y el espacio por donde se deben subir. De aquí, taller para la determinación. Hacen un clic en este enlace y pueden subir la evidencia a la plataforma territorio. Eso en cuanto a la plataforma y la guía de aprendizaje. Respecto al material de formación, entonces les había dicho que la primera es los análisis y especificación de requisitos. Análisis y especificación de requisitos. Al hacer clic sobre este recurso, entonces nos lleva a esta ventana que es el análisis y especificación de requisitos, que lo habíamos ya mirado la anterior sesión en línea. Aquí tenemos la priorización de requisitos. Esto ya lo habíamos estudiado. La trazabilidad, la identificación, la descomposición funcional, etcétera. Y aquí tenemos entonces la documentación o la especificación de requisitos de acuerdo al estándar IEEE 830. Aquí pueden documentarse. Aquí está la infografía que la socializábamos. Entonces aquí pueden retomar nuevamente este recurso. Y aquí está la tabla sobre los términos que habla este estándar. Que hay unos ejemplos muy importantes que los revisen. Por ejemplo, el sistema integral académico. Pueden estudiar de esta parte cómo está conformado el índice, el propósito, el ámbito, definiciones, referencias y visión, la descripción general, la perspectiva del producto, lo que habíamos mirado hace un momento. Está detallado en este ejemplo, propósito, el ámbito de un software que se desarrolla allí en este ejemplo. Entonces ahí lo pueden estudiar. Les invito a que lo lean y lo trabajen. Pues pueden seguir de acuerdo a este documento, guiarse para desarrollar la evidencia. Aquí está el estándar IEEE, pero en la versión 2018, con algunos cambios que se hicieron. Los pueden ir estudiando en esta parte. Aquí hay un video que también nos explica sobre este estándar. Bueno, entonces esta es la primera evidencia, el material de formación. El segundo es entonces validación de requisitos. Al hacer clic sobre este enlace, entonces les va a llevar a esta herramienta, a este recurso que es la validación de requisitos. Entonces ahí podemos mirar la introducción, podemos ver la revisión de los requisitos, en qué consiste la revisión de los requisitos, los requerimientos, la construcción de prototipos, algunas herramientas para construir prototipos. Entonces ahí tiene el Adobe XD, Marvel App, Mockups, Balsamiq, Photo, Wi-Fi y PioDoc. Entonces, para crear prototipos, ¿no? Prototipos. La generación de pruebas, formato de prueba, tenemos allí. La construcción de prototipos. Entonces, ya hemos mirado esta parte. Los requerimientos duraderos. Entonces, ahí los duraderos, los volátiles. Y las herramientas para la gestión de requisitos. Entonces lo que nos pide que trabajemos una de estas herramientas. Allí tenemos algunos ejemplos. Intentemos ingresar en una de ellas. Nos registramos y creamos llevamos allí el registro de nuestros requerimientos. Una vez hecho esto, tomamos los pantallazos, ¿no? Hay una aclaración de las herramientas comerciales. Hay algunas herramientas libres que pueden hacer uso para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, con esto hacemos una navegación sobre el material de formación y las guías de evidencias y de aprendizaje dentro de la plataforma. Pasando entonces a un siguiente punto, vamos a mirar unos ejemplos para que les sirva de guía para el desarrollo de estas
evidencias. Entonces, mucha atención a estos ejemplos que nos han enviado algunos aprendices que como ustedes van un poco más adelante y ya han enviado estas evidencias. Entonces, para que le pongan mucha atención. Entonces, tenemos un primer ejemplo. No se olviden la portada. La actividad del documento con especificación de requerimientos. Aquí nos habla entonces en una definición de lo que es el estándar IEEE 830. Lo que trata este estándar, nos hace una descripción, nos habla sobre el desarrollo de la actividad, la introducción, a qué se refiere. Entonces él nos habla de lo que es la especificación de requisitos de software o la RS, lo que les habíamos mirado hace un momento. Sigue hablándonos sobre lo que es el estándar IEEE 830. Habla del alcance del software, la lista de requerimientos, la perspectiva del producto, las funciones del producto, las características del usuario, las restricciones, y nos habla ya entonces de los requisitos de habilidad, la criticalidad, las consideraciones acerca de la seguridad, y entramos a ver entonces los formatos casos de uso, los requisitos funcionales. Entonces aquí va el requisito funcional 01, acceso al software. Versión 1, el autor, supone que es usted mismo o el grupo. El objetivo, el requisito, él nos habla de la descripción, la precondición, la secuencia normal, primer paso y la acción. Paso 1, por ejemplo, el usuario solicita al sistema entrar. El sistema solicita al usuario ingresar el nombre de usuario, etc. Y así nos trabaja este primer requisito funcional o en formato casos de uso. Entonces, este es la tablita con la cual debemos trabajar. Tenemos el ejemplo del requisito 2, ingreso de pedido, versión 1. El autor, el objetivo, los requisitos, la descripción. Podemos ahí mirar los pasos. Eso es el formato entonces en formato casos de uso. Tenemos un tercero, el registro de pedidos de productos, versión 1, registrar pedido de cosméticos del cliente. Requisito, ingresar información de datos de productos solicitados por el cliente respectivo. Y continúa de esa manera. Más adelante tenemos entonces el requisito de funcional 04, los pasos, la acción, el paso siguiente, la precondición. Hace una lista también de los requisitos no funcionales en formato casos de uso. Entonces tenemos el entorno técnico, funcionamiento óptimo por usuario estándar. La descripción, el sistema deberá funcionar sin ningún tipo de limitación en equipos con Pentium 5 a 2.4 GHz, con un gigabyte de RAM y al menos 125 gigabytes de disco duro. Eso es un requisito no funcional. Importancia vital, urgencia inmediatamente, estabilidad alta, comentario ninguno. Tenemos un segundo requerimiento no funcional o requisito no funcional. Disponibilidad, la descripción, la urgencia, etc. Tenemos un tercero referente a la seguridad. El objetivo, determinar el cambio de los permisos de acceso al sistema. Importancia vital, bueno, nos habla la descripción. Tenemos un cuarto, la determinación, el grado de aprendizaje, el uso del sistema por parte de los usuarios. Y pasa a la segunda parte, que corresponde a las historias. En segundo lugar, agrego la sección donde se describe cada requisito usando la estructura de historias de usuario con los siguientes elementos por historia. Número de historia priorizada, número de historia usuario, o sea, nos habla del formato, los puntos estimados de esfuerzo, la descripción de la historia de usuario, observaciones y criterios de aceptación. Entonces él nos menciona la primera historia de usuario 01, nombre de la historia de usuario, reporte de desempeño de ventas.
usuario, director de mercadeo, prioridad alta, puntos estimados 10, observaciones, criterios de aceptación. Va vacío, lo mismo para el número de historia 2, número de historia 3, historia 4, sobre el nombre de la historia de usuario, sistema de ventas, nombre de la historia de usuario, requisito no funcional 1, descripción. Quiero poder ejecutar tu producto en todas las versiones de Windows desde 95, Windows 95 en adelante. Eso es un requerimiento que le ha dado el usuario en formato historia de usuario. Entonces ahí nos consigna esas historias. Nos consigna la bibliografía y termina este trabajo que me parece muy bueno. Un segundo ejemplo, entonces tenemos aquí el título de la evidencia, la portada, los requerimientos, la definición también de lo que es el estándar IEEE 830, la introducción es muy importante y directamente pasa entonces a la descripción de los diferentes especificaciones de requerimientos. Entonces tiene el primero, la prioridad, iniciar sesión, lo cree muy importante. Tenemos los controles y restricciones para este primer punto, que es la especificación de requerimiento de software. Estadero, paso real, se llama el negocio. Iniciar sesión. Entonces la iniciar sesión, entonces aquí podemos mirar cómo está implementado. El segundo es ingresar altas de productos, o sea, el registro de productos, una prioridad alta, y miramos los diferentes puntos que se deben tener en cuenta, entonces referente a esta especificación de software, de acuerdo entonces a esta metodología. Ahí está la siguiente. El ingresar bajas de productos, quienes pueden realizar esta acción. Muy bien por esta metodología que emplea. Lo mismo, la firma o el formato incluye las firmas para dar a conocer esto. El otro punto es administrar productos. Entonces ahí miramos que el actor principal, el vendedor y la descripción, el usuario administra el mantenedor de productos. Los controles, criterios de aceptación no aplica, fecha de identificación y las respectivas firmas. Esta es otra metodología. Tenemos el administrar proveedores. Actor principal, el usuario elige una de las opciones del mantenedor. Entonces ahí miramos otra. Aquí miramos otro que es administrar usuarios. Otra especificación de requerimientos es generar reportes. Quien lo hace, el actor principal es el vendedor. Si hay controles o restricciones, no aplica. Tenemos por aquí el crear productos. ¿Quiénes son los actores principales? El vendedor. Y los diferentes firmas y restricciones y criterios de aceptación. Tenemos otro punto, el modificar el producto. ¿Quién modifica el producto? El administrador. En este caso nos habla el aprendiz y las respectivas firmas. Tenemos otro requerimiento, eliminar producto. ¿Quién lo hace? El administrador. También lo hace el vendedor. Los controles y restricciones, la fecha de especificación, las firmas respectivas. Tenemos otro, crear proveedor. El actor principal es el vendedor y el administrador. Aquí están ahí los datos que se necesitan entonces para la creación de este archivo. Quien verifica las firmas respectivas. Tenemos aquí la de modificar el proveedor. ¿Quién es el actor principal? El administrador o vendedor. ¿Qué hace? Entonces ahí podemos mirar los pasos que realiza. Tenemos otro, eliminar proveedor, el actor principal, el administrador. Y este software o este proyecto es bastante grande, bastante ambicioso, que se plantea
plantea desde un comienzo. Por ejemplo, crear usuario, quien los crea, las restricciones, la fecha de especificación. Tenemos otro, modificar usuario, actor principal, el administrador y las restricciones. Tenemos uno último, de los últimos, eliminar usuario, quien lo realiza, los controles y restricciones, la prioridad. Tenemos el generar reportes altas por compra, quien lo va a realizar. Entonces ahí lo tenemos, este proyecto. Tenemos un siguiente, generar reportes de altas por reposición. Entonces también tenemos los diferentes, la descripción respectiva a los puntos, la prioridad y los controles respectivos. Tenemos un siguiente que es reporte bajas por venta. ¿Quién es el actor principal? El vendedor administrador. Controles y restricciones y las firmas. Tenemos generar reportes bajas por merma. Entonces ahí tenemos los criterios, la descripción, los controles y las firmas. Generar reportes de inventario. Entonces, ¿quién es el actor? El vendedor, el administrador. Los controles, la aceptación respectiva. Y tenemos generar reportes de inventario valorizado. Entonces, y un último, reportes bajo stock, junto con generar reportes por productos por vencer. Este es por productos por vencer. Quien lo hace nos deja las conclusiones de este negocio, estadero paso real. Un siguiente ejemplo pues es más corto. Entonces nos da la portada, la introducción, los estándares, las restricciones nos habla, y aquí nos trae las historias de usuario. La historia de usuario, la 1, la 2. Con eso da por terminada esta evidencia. Tenemos un tercer ejemplo, la introducción, los objetivos, el documento con especificación de requerimientos, la introducción, el propósito, el ámbito del sistema, las definiciones, acrónimos, la descripción general, las restricciones generales, los requerimientos específicos o funcionales, los no funcionales, los apéndices y el sistema de información web, registro y control de mascotas. Es una veterinaria, entonces cómo lo tiene enfocado la aprendiz. Diagrama de procesos del modelo, las historias de usuario, entonces también nos las presenta en esta parte, las conclusiones respectivas para este ejemplo. En este caso, en este ejemplo número 3 o 4, nos habla de la introducción, las perspectivas del producto, las funciones del producto, las características del usuario, las restricciones, los requisitos funcionales y no funcionales en formato de casos de uso. Él lo hizo de manera general, ¿no? Entonces aquí tiene un actor, cliente y el sistema y las diferentes actividades que se van a desarrollar. Los requerimientos funcionales, hace una lista de los 10 requerimientos funcionales. Las historias de usuario, la historia número 2, tiene 4. Centro de ayuda, el alcance y las conclusiones. Tenemos aquí un siguiente. A ver, aquí ya tenemos un ejemplo para la segunda evidencia, la de las herramientas. Entonces, nos habla sobre el taller para la determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Aquí tenemos entonces, nos muestra que la evidencia de conocimiento a partir de la revisión de las diferentes herramientas tecnológicas disponibles, de redactar un documento donde se describa las herramientas a utilizar y colocar los pantallazos de la configuración. Entonces nos hace una descripción, nos habla de qué trata este documento,
Entonces dice que en el ámbito de los proyectos de software siempre ha existido una constante preocupación acerca del posible éxito de los mismos. Y nos sigue ampliando esa parte, las tareas recomendadas, la licitación de requisitos, entonces cómo lo concibe él, y las capturas de pantalla. Entonces, bueno, aquí está trabajando con una herramienta web. Bueno, nos muestra cómo se está autenticando en esta herramienta, y ahí comienza el registro de estos requerimientos. Estos son los pantallazos entonces que nos hace llegar el compañero para cumplir con esta evidencia. El segundo ejemplo, entonces, nos habla también del taller de determinación de las especificaciones funcionales del software y metodología a utilizar. Las herramientas, él utiliza una Capterra. Ahí nos deja el enlace. Los pantallazos que nos pide la evidencia y la bibliografía. Tenemos un cuarto ejemplo. Nos habla de lo que trata estas herramientas, el marco del tema de esta temática. Él trabaja con Atlasign. Entonces hay que visitar esta página, se pueden registrar y pueden crear, entonces aquí se registra con la cuenta de Google. Trabaja entonces esta herramienta, ahí registra entonces los requerimientos y con eso completa esta evidencia. Y un último ejemplo entonces es la herramienta expuesta a utilizar. Entonces aquí nos habla de la herramienta. Él va a utilizar Marvel App. Entonces esta herramienta ingresa y registra entonces los requerimientos que él trabaja. Como la percibe él, lo hizo a manera de mockup o prototipo, y con eso cumple con el desarrollo de esta evidencia. Entonces, una vez expuesto entonces esta parte, entonces no sé si hay alguna inquietud, alguna aclaración respecto a esta segunda evidencia. Sí, profe, está todo claro. Pues la única que va a tener una pregunta que usted colocaba anteriormente, que hay que colocar la versión número algo, pero ¿cómo hacemos para saber qué versión es? Claro, generalmente uno inicia con la 1, ¿no? Versión 1, y supone que este trabajo arrancaría con la versión 1, a no ser de que más adelante estas evidencias es muy importante que ustedes vayan ubicando dentro de su portafolio, ya sea en el mismo portafolio de acá de Territorium como en su portafolio de en su equipo local, ¿no? Porque más adelante se va a necesitar. Entonces allí tendríamos que hacer alguna modificación, ¿no? Digamos, un requerimiento funcional ya es la versión 1, no, ya vamos en la versión 2, la versión 3. Generalmente se toma un dígito y varios decimales, ¿no? La versión 1.1, 1.3. Si hay cambios sustanciales, entonces directamente pasa a la versión 2, y ahí versión 2.1, 2.2, 2.3, o pasa a la 3 directamente, o la versión 4. Entonces no es ya queda como a criterio del mismo desarrollador o del equipo del que esté trabajando el asignar entonces ese valor a la versión del documento. Profe, sí que para una pregunta, Sí, la material de apoyo para esta evidencia es la que dice verificación de requisitos, ¿sí? Sí, esas dos evidencias, hay dos materiales de formación. Les había indicado, a ver, permítame. Sí, para la primera es el análisis y especificación de requisitos, y la segunda es validación de requisitos. Entonces estos dos materiales de formación pueden darle lectura o si está de pronto complejo, buscan en otras fuentes. En internet hay bastante información sobre esta temática, y lo pueden complementar también si gustan volver a ver esta grabación y
pueden mirar entonces en qué consisten esta temática, ¿no? Entonces, para que Sí, señor. la revisen. Gracias. Bueno, espero que puedan desarrollar lo más pronto las evidencias, no se dejen alcanzar. Mire que en estas 2 semanas que han pasado están pendientes entonces 4 evidencias, ¿no? 2 del anterior jueves que socializamos y hoy son 2, son 4, ¿no? Entonces no nos dejemos alcanzar. Igual hay otras evidencias con los otros compañeros instructores. Bueno, estimados aprendices, muchas gracias por asistir a esta línea de hoy, 21 de noviembre. El próximo jueves en socializando otra evidencia de la parte técnica. Y muchas gracias, un saludo cordial a los que miran también la grabación y nos vemos en una próxima reunión virtual. Muchísimas gracias, que descansen, que tengan una feliz noche. Gracias a usted, profesor. Tenga una feliz noche. Sí, profe, gracias a usted. Excelente.